buenos días jóvenes, es un gusto para mí comunicarme nuevamente con ustedes por este medio, esperando en Dios que estén muy bien. Así ha de ser. Textos narrativos, segundo tema de la primera clase. Textos narrativos, que se recuerdan que hablábamos de la fábula, del cuento, de la crónica, metonimia, metáforas, y continuamos con leyendas, anécdotas, autobiografías y biografías. Generalmente usted en algún momento ha utilizado estos textos narrativos para poder narrarle a una persona acerca de lo que ha vivido, acerca de su vida, acerca de la vida de otra persona. Usted ha utilizado en este caso los textos narrativos. Siempre recordándoles, jóvenes, la estructura de un texto narrativo. Debe de utilizar verbos en pasado, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la autobiografía, que usted mismo escribe, su autobiografía. Usted vivió, usted conoció, usted nació. La biografía de una persona, usted nació, está utilizando los verbos en pasado, específicamente en este caso hablando de los textos narrativos. División del texto narrativo en capítulos. Generalmente las leyendas están divididas en capítulos. Usted conoce muchas leyendas. En este caso, la estructura de los textos narrativos debe de ir en tres partes: introducción, nudo y desenlace, que es lo que hablábamos en la primera clase de los textos narrativos. Específicamente, narrativo se deriva de narraciones. Hay un narrador leyendo la fábula, el cuento, y usted está escuchando. Indispensablemente el narrador debe de participar dentro de un texto narrativo, narrar. Los textos narrativos son géneros literarios que en algún momento nosotros hemos utilizado o hemos participado en ellos. Nudo y desenlace. Introducción, se plantea la situación inicial. Nudo, el conflicto. Es aquí donde se lleva el conflicto de los textos narrativos. Y el desenlace es la solución del conflicto, ¿verdad? Específicamente usted de lo que usted vaya a escribir. Bueno, luego de esta introducción vamos ya de lleno a cada una de ellas. ¿Qué es una leyenda? Son narraciones de historias, que en este caso pueden ser reales o ficticias. Generalmente Guatemala cuenta con un sinnúmero de leyendas. Es único, porque usted viene otras personas de otros países y escucha las leyendas de Guatemala. Son leyendas muy bonitas, muy misteriosas, muy ficticias en algún momento, porque depende de quién lo haya vivido. Por ejemplo, la leyenda de la Llorona. Muchas personas dicen que no existe. Otras personas que han vivido el hecho narran la historia y dicen que sí es cierta, porque han vivido eso, porque la vieron. El sombrerón, la historia del sombrerón, de donde nos dice la leyenda que las jóvenes no pueden tener el cabello largo. ¿Por qué? Porque el sombrerón le encanta el cabello largo y les gusta hacer en el cabello las trenzas. Y resulta que la leyenda cuenta acerca de que esta joven dormía con su cabello suelto y amanecía con muchas trenzas. Y le decía a la mamá: mamá, ¿por qué amanezco con muchas trenzas? Entonces cuenta la leyenda que la mamá le dijo que era porque el sombrerón le encantaba su cabello y le llegaba a hacer trenzas. Es una historia, es una leyenda ficticia para algunos de nosotros, porque eso no es cierto, pero para otras personas sí es real. El sombrerón, el cadejo, la ciguanaba, ¿verdad? Entonces hay diferentes leyendas que de alguna manera nosotros hemos conocido o hemos participado en algún momento. ¿Y qué es una leyenda? Es una narración de sucesos con parte de la realidad o fantasía, pero es parte de la cultura que nos identifica. Las leyendas de Guatemala, un sinnúmero de leyendas de Guatemala. ¿Qué es una anécdota? Las anécdotas, en este caso, son aspectos que relatan hechos breves que usted vivió, que le ha sucedido. Sucede que en este caso, su papá o su mamá le cuentan o le narran a usted
una anécdota. ¿Para qué? Para que usted aprenda acerca de eso y usted no cometa los mismos errores, para que no pasen los sucesos inesperados de las acciones que nosotros en algún momento realizamos. Entonces son anécdotas que usted puede narrar o escribir, ya sea oral o verbal. Todos estos casos jóvenes, todos estos textos narrativos son géneros literarios, parte fundamental de la literatura. Vamos con la autobiografía. Cuando escuchamos autobiografía, nos referimos a nosotros mismos. Usted va a hablar en primera persona. Nací el 31 de mayo, de la fecha establecida. Usted va a hablar en primera persona. ¿Por qué? Porque está hablando de sí mismo. Va a hablar en primera persona. Va a hablar acerca de los sucesos que le han pasado, sucesos importantes y significativos en su vida. Usted va a escribir en su autobiografía. La autobiografía es conocida como un texto narrativo. La autobiografía son relatos que cuentan hechos de la vida de una persona, que a la vez el narrador es el protagonista del autor. Usted es el autor, usted es el narrador, usted es el protagonista de su historia. Aquí usted habla en primera persona, usted está hablando de sí mismo, usted es el protagonista de su vida, de una novela. La vida es una novela que definitivamente tiene un inicio y tiene un final en este mundo. Depende de cómo usted lo quiera ver. En la Biblia misma nosotros encontramos muchas autobiografías de historiadores, de géneros literarios específicamente. Por ejemplo, vamos a hablar de Cantares, que es un género poético. La historia de Jesús, que ha sido contada por otras personas. Quedamos con las biografías que han sido contadas. Incluso también encontramos autobiografías, donde las personas narran sucesos importantes, visiones que tuvieron, que por medio de esas visiones hoy nosotros conocemos ciertos aspectos de la vida, que lo que Jesús, lo que Dios mismo tiene preparado para el mundo. En las autobiografías narran sucesos importantes. La Biblia es uno de los textos narrativos generales completos, uno de los más completos, porque usted encuentra poemas, enseñanzas, fantasía, se podría decir. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis mencionan muchas cosas fantásticas para algunos, porque creen que no es cierto, que va a suceder, que sucedió. Puede ser fantasía para muchas personas, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que todo lo que la Biblia dice es real y que va a suceder y que sucedió. Fantásticas, porque menciona dragones y nosotros hemos escuchado dragones en las películas. Eso no existe, pero en la Biblia lo menciona, entonces existe. Caballo blanco, volando. ¿Cómo vuela un caballo? Nosotros nunca lo hemos visto, puede ser fantástico. Realmente es verdad, la Biblia es un texto narrativo de los completos que hay. Es uno de los libros completos en textos narrativos. Considero que es uno de los mejores libros que nosotros podemos leer y que encontramos un montón de textos narrativos. Bueno, biografía. Vamos a ver la biografía de Jesús, la historia de Jesús. Cuándo nació, cómo fueron los sucesos de su nacimiento, qué vivió Jesús cuando era niño, cómo fue de joven Jesús, cómo fue Jesús con su madre. Hablamos de la vida de Jesús, cómo fue de humilde Jesús, cómo le ayudaba a trabajar a su padre en la carpintería, era carpintero. Una labor humilde, pero una labor importantísima. En ese entonces y hasta en este momento la carpintería son detalles que las personas hacen en madera. Entonces, la biografía de Jesús, hablamos de la biografía de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos. Pero cuando él supo que Jesús iba a llegar al pueblo, se emocionó bastante porque quería verlo. Pero como era pequeñito, de estatura, se subió a un árbol. Sicómoro se llama el árbol. Entonces, ahí narra la historia de Zaqueo. Y Zaqueo muy contento, Jesús lo vio hacia arriba y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, voy a ir a tu casa. Y Zaqueo muy emocionado dijo: el Señor mismo va a venir a mi casa. Entonces
Saqueo era considerado como uno de los pecadores y Saqueo mismo reconoció su pecado ahí y dijo, yo soy pecador, Señor Jesús, pero ahora voy a rectificar mis pecados, voy a cambiar. Entonces es una biografía de Saqueo, biografía de Jonás, biografía de Jesús, el principal que murió por nosotros. Entonces encontramos muchos textos narrativos jóvenes. Es que es una biografía, es una historia de la vida de una persona que se narran acontecimientos importantes y logros importantes. La individualidad en estos aspectos es bien importante. Usted puede aprender de las leyendas, de las anécdotas aprendemos, de la autobiografía de otras personas, de las biografías y la sabiduría que nosotros tenemos que tener al momento de narrar ciertos sucesos, de escribir ciertos textos narrativos importantes para nuestra vida. Esto ha sido el contenido, jóvenes, concluyendo con los textos narrativos. Vemos leyendas, vemos anécdotas, autobiografías y biografías. Nosotros hemos trabajado en otras ocasiones con ustedes leyendas, anécdotas, autobiografías y biografías. En la clase de lectura hemos hecho autobiografías, hemos hecho biografías. Biografías de personas que nosotros admiramos. Y hablábamos en esta ocasión de personajes bíblicos que tienen una biografía inmensa y que nos dejan una enseñanza a nosotros para nuestra vida. Ha sido el contenido, finalizamos con este contenido. Bendiciones, jóvenes. Hasta luego.